Buenos días con todos, queridos amigos, seguidores de nuestras redes. En esta oportunidad, la Escuela de Negocios de Quantum Consultores ha previsto un webinar especial para compartir con ustedes sobre el mundo de las NIF, qué cosa es lo que se nos viene con la información financiera. Y esto dentro del marco del lanzamiento que la Escuela de Negocios de Quantum Consultores está haciendo, y es con respecto a la especialización internacional en NIF. Aproximadamente serán 120 horas de especialización y parte de nuestra plana docente y la plana principal está aquí con nosotros, ¿no? Hemos invitado al señor Alexei Estrella de Ecuador y al señor Hernán Casinelli de Argentina, muy conocido por todos aquí en Perú y bueno, en Latinoamérica, por lo que vamos a dar inicio a esta exposición en la que luego de la presentación de ambos, que van a hacer una especie de intercambio de ideas en paralelo respecto de esta presentación, al término de su presentación estaremos listos para las preguntas de ustedes, para las inquietudes técnicas de todo el tema de NIF, y les explicaremos un poquito más sobre la especialización anunciada. Y también les hablaremos de el lanzamiento que haremos de nuestra suscripción virtual, en la que también tenemos como aliado a Arista Global, y les daremos mayores detalles de todo esto al final de nuestra presentación. Así es que vamos a dar inicio presentando al señor Alexei Estrella. Él es contador público, es de Ecuador, como les dije, es el socio líder de Arista Global, contador público involucrado durante varios años con el ente emisor del IASBI, formando parte del grupo consultivo de efectos y análisis de la Fundación IFRS para el análisis de impacto de las normas emitidas y la evaluación del buen proceso de emisión. Posteriormente fue designado como miembro del grupo de implementación NICS-SP para pequeñas y medianas empresas, sus siglas en inglés el SMEIG, cuya misión es apoyar a la adopción internacional de las NICS-SP para pymes y vigilar su aplicación. En Ecuador es asesor y ha capacitado a muchas entidades del Estado, entidades privadas también, miembro del Comité Técnico del Colegio de Contadores, ha efectuado más de 100 procesos de implementación en América Latina. Evidentemente su especialización son las normas internacionales de información financiera. Luego tenemos también al señor Hernán Casinelli, de Argentina, también es socio de Arista Global. Él ha sido contador público por la Universidad de Buenos Aires, posee un posgrado de Dirección de Empresas de la UADE Executive Education. Además, obtuvo un diploma internacional en presentación de información financiera extendido por ACA, por el Reino Unido. Entre el 2010 y 2016 ha sido miembro del SMEIG, el mismo grupo asesor del que hablamos con el señor Alexei Estrella. También ha sido asesor de la asociación del grupo consultivo de NIF, de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Es docente universitario, también es certificado internacionalmente por la Universidad Austral, autor de 7 libros y más de 70 trabajos sobre temas de su especialidad. Realmente tenemos a 2 académicos que van a compartir con nosotros y esperamos que sea de mucho provecho por ustedes. Así es que le damos el pase. Hernán, adelante, para que pongas tu presentación. Alexei, los dejo y luego nos vemos ya al final de la exposición. Buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Estamos comenzando esta... ¿Sí? Bien, bueno, excelente. Buenos días a todos. Muchas gracias, Marisol, por la presentación. Simplemente darles la bienvenida y contarles que la presentación del día de hoy la hemos estructurado
tres grandes áreas de reflexiones. Tratamos de salir un poco de las típicas charlas que estamos, a las que estamos asistiendo todos estos días, que tienen que ver con los efectos de la pandemia en la información financiera, porque si bien está bien que nos ocupemos de la coyuntura, como bien indicaba Marisol, esta charla tiene por objeto ser el lanzamiento de la especialización internacional de la Escuela de Negocios de Quantum Consultores, y queríamos pensar un poco más allá de la coyuntura, y por eso la denominamos Quo Vadis Información Financiera, o hacia dónde va la información financiera, para hablar un poco sobre el presente y el futuro de las normas NIF. Para eso, en una primera etapa, vamos a hablar sobre el contexto de la información financiera global. Luego vamos a hacer un repaso respecto de dónde venimos, y finalmente vamos a hablar hacia dónde están dirigiéndose los esfuerzos del organismo que emite las NIF en relación con las responsabilidades que tiene en este sentido. Así que le doy la palabra a Alexei para que pueda ilustrarnos en esta primera parte de la presentación. Alexei. Muchas gracias, Hernán. Muy buenos días con todos ustedes. La verdad, este tema apasionante que nunca nos cansamos de recapitular y de tratar de situarnos en dónde vamos, hacia dónde vamos y por qué. La verdad, siempre hay algunas dudas que nos agobian, o dudas que aparecen en el camino sobre qué mismo son las NIF. O sea, ¿por qué estamos haciéndole caso a unas normas que son emitidas en otro lugar? Y muchas veces se ha mencionado aspectos que van un poco fuera del contexto, ¿no? Como decir, las normas vienen a quitarnos identidad del país. Yo pienso que no. Por eso tal vez lo primero que debemos tener en claro es que son las normas internacionales de información financiera, en inglés denominadas IFRS o en español NIF, que no son más que un conjunto de estándares internacionales que han sido promulgados por el IASB, que establece requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que deben ser reflejados en los estados financieros. Es lo primero que nosotros debemos tener en claro. No está hablando de un contexto, de una jurisdicción en particular, sino está hablando de un contexto de mercados de negocios. Y con eso vamos a iniciar, y le vamos a pedir a Hernán que compartamos una presentación para poder iniciar estructuradamente toda nuestra charla. Claro, hay que recordar de igual manera que el IASB no nace directamente como tal. Se genera inicialmente con el IASC en el año de 1973 con un acuerdo entre varios países, entre ellos Alemania, Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, Japón, México, Reino Unido, que trata de formular una serie de normas contables que puedan ser aceptadas en forma general por los distintos países, creando un concepto de armonización de datos y comparabilidad. Eso es lo que se busca inicialmente con el IAS, y el IAS emite las famosas NIC, las normas internacionales de contabilidad, que fueron emitidas hasta el año 2000 y que alcanzaron hasta la número 41 de agricultura. Posteriormente nace el IASB a partir del año 2001. A raíz en consecuencia de algunas situaciones que afectaron totalmente la situación real de las empresas a nivel global, que son varias prácticas contables que afectaron totalmente a los inversionistas. Podríamos mencionar el caso de Enron, podríamos mencionar el caso de WorldCom, podríamos mencionar inclusive el caso Madoff en Estados Unidos, que efectivamente tuvieron un gran impacto en la credibilidad. Y ahí empieza un verdadero cambio en la concepción de las normas internacionales de información financiera.
Entonces, ¿de dónde nacen las IFRS? ¿De dónde nacen las NIF? Verdaderamente de una necesidad global de poder brindar a todos seguridad. Seguridad de que los estados financieros están reflejando hechos económicos que permitan visualizar de una manera real y objetiva los distintos estados financieros. Entonces, nosotros estamos bajo esa concepción. Primero, que se genera un estándar global, se trata de definir una aplicación global y armónica, pero ¿basado en qué? Basado en técnica, no basado en aspectos en los cuales pueda tener una injerencia política, podríamos decir, sino basados en aspectos técnicos, de tal manera que todos los países puedan tener un marco general de aplicación y puedan tener información que sean comparables, que es la parte esencial de la normatividad. ¿Cómo comparar mi productividad, mi eficiencia, mi eficacia dentro de un contexto global? Entonces, vamos a iniciar con un pequeño video. Hernán, por favor, si nos ayudas. La información financiera es la esencia de los mercados de capital. Cada día, más y más transacciones de capital mundiales son inversiones transfronterizas. Pero, ¿cómo decide un inversor si invertir aquí, allí o allá? Los inversores internacionales necesitan tener acceso a información financiera en la que puedan confiar. Las normas internacionales de información financiera proporcionan el lenguaje mundial de información financiera. Hoy en día, más de 100 países requieren que las empresas utilicen las normas NIF cuando informan sobre su rendimiento financiero. Inversores de todo el mundo confían en las normas NIF porque aportan 3 beneficios clave a la economía mundial. Las normas NIF ofrecen transparencia al facilitar información de alta calidad y comparable. Esto ayuda a los inversores a tomar decisiones más informadas. Las normas NIF mejoran la rendición de cuentas al ayudar a reducir la diferencia de información entre aquellos que están dentro de una empresa y los que están fuera. Esto ayuda a los inversores y a otros a exigir a la gerencia que rinda cuentas. Las normas NIF ayudan a las empresas y los mercados a funcionar de forma eficiente al contar con una única norma mundial de información financiera de confianza. Reduce el costo del capital y los costos de información. Todo ello contribuye a la economía mundial al promover la confianza, el crecimiento y la estabilidad financiera a largo plazo. Encuentre más información sobre las NIF aquí. Bueno, creo que tenemos un contexto global, ¿no, Hernán? De todo lo que trata de buscar las NIF en ese corto video. El IASB siempre realiza una difusión bastante fuerte sobre las actividades que realiza y no solamente en el aspecto técnico. Pero inicialmente vamos con unos contextos globales de qué es lo que mencionan, cuál es el contexto y el apoyo. Y con eso iniciamos primero con qué nos dice el Banco Mundial. En el año 2017 menciona que se ha apoyado el trabajo a largo plazo para desarrollar un conjunto único de estándares globales de contabilidad de alta calidad por parte del IASB. El Banco Mundial está alineado totalmente con eso, pero no solamente el Banco Mundial, sino también tenemos al Consejo de Estabilidad Financiera, en sus siglas en inglés FSB, que es un organismo internacional que supervisa el buen funcionamiento del sistema financiero, impulsando políticas de supervisión y regulación, el cual reiteró su apoyo en la emisión de un conjunto único de estándares de contabilidad de alta calidad en el año 2015. De igual manera, el grupo de los 20,
que es el principal espacio de deliberación económica y política del mundo, realizó una declaración en el año 2012 en el que apoya el trabajo continuo para lograr la convergencia a un conjunto único de estándares de contabilidad de alto nivel. Entonces, de esa manera, nosotros podemos observar que las normas están siendo apoyadas a nivel global para poder justamente definir un contexto real. ¿A quién entonces le interesan las normas NIF? Y aquí tenemos algunos elementos, ¿no? Creo que el primero de ellos puede ser los inversionistas. Y Hernán, más o menos, ¿cómo crees que un inversionista dentro de un mercado desarrollado puede realizar una actividad de compra-venta de acciones? ¿Nos puedes compartir tu criterio? Sí, claro. Primero que nada tenemos que tener en cuenta que los inversionistas son el foco del esfuerzo que el IASB realiza. El IASB se interesa especialmente y exclusivamente por el interés en información financiera de alta calidad que necesitan los inversionistas. Como veíamos en el video, el IASB pone su foco de atención en los inversionistas porque básicamente tiene como objetivo proteger a quienes, como vos mencionabas, en los mercados de capital deciden apoyar financieramente los proyectos de las empresas, ya sea comprando acciones o comprando bonos corporativos o algún otro tipo de instrumento que le permita a las entidades obtener los fondos que son necesarios para poder llevar adelante sus proyectos empresariales. En todo este contexto también es muy importante el rol que tienen las instituciones de crédito, los bancos y otras similares, que también evalúan la información financiera de las entidades para poder tomar decisiones respecto de la asignación de capital, y en este caso con un especial cuidado, porque en muchos casos las entidades de crédito que otorgan financiación a las empresas están otorgando financiación que procede del dinero de otros, y al proceder del dinero de otros tienen que tener una especial rendición de cuenta, y en ese orden de idea las instituciones de crédito son usuarias de la información financiera producida bajo NIF, pero también son entidades de especial interés público que rinden cuentas por medio de sus propios estados financieros sobre su situación y su rendimiento hacia aquellos que han depositado dinero en los bancos, o también hacia aquellos que le proporcionan financiación a través de los mercados de capitales al sector financiero. También te pedimos, Alexei, que nos ilustres de qué forma las empresas y la administración de las empresas se benefician de las NIF. Claro, pero también es muy válido lo que se mencionó, y creo que es muy importante recalcar que las NIF están orientadas justamente a mercados de inversionista. Las NIF no están orientadas a una empresa familiar que le mida su eficiencia de administración. Está orientada justamente a la eficiencia institucional de la entidad como tal. Muchas veces nosotros en América Latina vivimos una realidad un poco distinta, ¿no? En los países desarrollados estamos muy acostumbrados a que todo el mundo tenga inversiones, pero aquí nosotros tenemos empresas familiares, otra realidad muy importante. Pero ¿cuál es un aspecto fundamental dentro de las empresas familiares? Las empresas familiares deben crecer. Y para que las empresas familiares crezcan, uno de los aspectos fundamentales, tal como lo dijo Hernán, dentro de los fundamentos del contexto de información, es el crédito. Quiero conseguir crédito para poder crecer, pues yo tengo que presentar información real. Es algo que actualmente estamos viviendo en América Latina, como efecto de la pandemia. Muchos países van a flexibilizar el crédito para poder viabilizar una reincorporación económica de muchas entidades que han sufrido
algún tipo de afectación por la pandemia. Pero debemos tener claro que el Estado puede facilitar el crédito, pero no facilita clientes. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el crédito debe ser un mecanismo que bien administrado debería generar réditos para una buena medición institucional. Pero ¿cómo puedo yo solicitar un crédito si no tengo una información real de la situación de la entidad? ¿Cómo puedo yo avisorar cuánto es mi verdadero flujo de pago? ¿Cuáles son la realidad tanto del estado de situación como de resultados para poder lograr que el crédito sea lo más efectivo dentro de la entidad? Entonces, bueno, tenemos un contexto real en el que la contabilidad, si bien es cierto, está orientado a los inversionistas, también está orientado a instituciones del crédito en el cual podemos mejorar tasas, en los cuales podemos demostrar que efectivamente mi opción de la recepción de dicho dinero va a generar más dinamismo económico en mi entidad. Pero bueno, regresando un poco al contexto de la información financiera, también aquí nosotros podemos encontrar que las agencias de medición de rating crediticio, las empresas de medición de valoración, bueno, no de valoraciones, sino aquellas que pueden determinar la ubicación o las capacidades de crédito de una entidad, van a verse muy favorecidas porque todas van a estar bajo un mismo contexto de normatividad. O sea, todos tendrán un concepto de ingresos, un concepto de gastos, un concepto de activo, a fines que le permitirá tener información más relevante. Tomando en cuenta que también existirán organismos gubernamentales que van a requerir información, tal vez no la información de propósito general, que es lo que busca la NIF, sino información de propósito específico a base de las NIF. Por eso en muchos países se ha discutido mucho algunos aspectos en que si debo llevar dos contabilidades o debo llevar una sola contabilidad. Bueno, debemos llevar una sola contabilidad, pero tomando en cuenta que el contexto de la información financiera de propósito general que nos da las NIF es distinta a la información financiera de propósito específico que puede ser la que nos solicita un ente regulador o un ente de recaudación de impuestos. Si podemos avanzar, mi estimado Hernán. Y justamente aquí vamos a la segunda parte en la que es algo muy interesante que a veces nos podríamos quedar horas de horas discutiendo sobre qué es lo que nos trae ahora las NIF. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años con las NIF? Porque tenemos algunas situaciones especiales o características especiales de las últimas normas que han sido emitidas. Y en este momento le doy la palabra a Hernán para discutir al respecto. Muchas gracias, Alexei. Es importante tener en cuenta que la mejora que supone la aplicación de las NIF no es simplemente una cuestión que obedezca a un acto de percepción, sino que esto ha sido medido por distintos actores a nivel internacional. Por ejemplo, la Unión Europea en el año 2015, cuando se cumplieron los primeros 10 años de aplicación de las NIF en los contextos de mercados de capitales, calificó de exitoso el proceso de las NIF como motorizador para la creación de un lenguaje de capitales que sea universal dentro de la comunidad de negocios de la Unión Europea. Del mismo modo, el Consejo Emisor de Normas de Contabilidad de Australia, en el año 2016, obtuvo evidencia a partir de unos criterios de medición acerca de que la adopción de las NIF habían sido positivas ampliamente para las compañías que cotizan en mercados de capital, y en igual sentido, el Consejo Emisor de Normas de Corea del Sur, en el año 2016, hizo un análisis que logró correlacionar el hecho de haber adoptado NIF con una reducción o mitigación de lo que se conoce como el riesgo de descuento coreano, que es el riesgo propio de lo que uno llamaría el riesgo país, ¿no? El riesgo de cada jurisdicción, y también cómo eso mejoró
la inversión doméstica, pero además favoreció o atrajo capitales externos para poder incrementar la liquidez de los mercados de capital dentro de Corea y además las transacciones de money. Obviamente nosotros tenemos que ser realistas, las NIF no son una condición suficiente para mejorar el contexto de negocios, pero seguramente sean una condición necesaria. Y en los mercados como los de América Latina, donde no existe un desarrollo muy profundo de las bolsas de valores, las NIF podrían tener un doble propósito. Un propósito sería motorizar precisamente la creación de mercados de capitales mucho más robustos, porque eso va a abaratar el costo de acceso al capital por parte de las compañías, pero también es importante comprender que las NIF van a ayudar en el actual contexto y hasta que ese mercado de capital se pueda desarrollar en nuestra región, a lograr mejor decisión por parte de los agentes que hoy financian a las entidades en nuestros países, que obviamente cuando no hablamos de entidades que se autofinancian con ahorro familiar, estamos hablando principalmente del sector bancario. Entonces, en ese sentido, es interesante ver qué es lo que ha venido haciendo el IASBI en los últimos años, y hemos tomado como referencia el año 2014 en adelante, porque nos interesa marcar los grandes hitos en materia de desarrollo normativo del IASBI. El IASBI trabaja en un esquema de construcción basada en evidencia, es decir, el IASBI no es un conjunto de iluminados que desde una oficina en Londres tratan de imponer el criterio que ellos consideran conveniente para que las entidades produzcan información financiera, sino que es al revés, hacen un proceso de recabar datos acerca de qué es lo que realmente le preocupa a los mercados y en función de eso estructura su agenda de trabajo y desarrolla su programa de normatividad y de construcción normativa. Desde hace varios años, al IASBI se le venía reclamando mejorar los criterios que las entidades venían aplicando para reconocer ingresos, y así fue que después de muchos años de discusión, finalmente en el año 2014 se emitió en el mes de mayo la NIF número 15, que es una norma bastante difundida en nuestro medio, que es lo que plantea básicamente es un nuevo modelo para reconocer ingresos, donde abandona el esquema del reconocimiento de los ingresos por transacción y se enfoca en el análisis del vínculo contractual entre la empresa y sus clientes para que a partir de los derechos y obligaciones que emergen de esos vínculos contractuales, las entidades disciplinen el proceso de reconocimiento de sus ingresos. Este nuevo modelo incorpora más la expectativa de la entidad sobre la capacidad real de que esos ingresos que están en PIG y que todavía podrían no haber sido cobrados se terminen materializando efectivamente como un ingreso de efectivo a la entidad. Y esto es coherente con el fundamento de la información financiera de propósito general, que es la de cooperar con los inversionistas. Ustedes piensen que a los inversionistas les importa poder tener información que coopere en sus análisis de proyecciones de flujos de efectivo. Por lo tanto, de nada me sirve medir unos ingresos que finalmente no me terminen contando algo acerca de cómo van a terminar convirtiéndose en una entrada genuina de caja cuando ese ingreso todavía no fue cobrado. Además, había un problema adicional en el marco preexistente para el reconocimiento de los ingresos, que es que al existir distintas normas para reconocer ingresos, había
bajo nivel de precisión y en algunos casos se generaban inconsistencias hacia adentro de las distintas normas. Bueno, eso fue superado con la NIF 15, que crea un único modelo para reconocer ingresos, y además la NIF 15 no solamente mejoró la contabilidad dentro de balance, o sea, dentro de lo que uno llama los estados financieros primarios, sino que también incrementó la calidad y la cantidad de la información disponible que las empresas divulgan en sus notas sobre la forma en la que generan los ingresos y sobre los contratos con los clientes que les permiten generar ingresos. Esta norma entró en vigencia a partir de los periodos anuales que comenzaron el 1 de enero del 2018 en adelante, y obviamente todavía las empresas están construyendo una curva de aprendizaje alrededor de la aplicación de esta norma, con lo cual es muy temprano para poder hacer una ponderación definitiva sobre los efectos de esta norma, pero en las primeras impresiones que uno va teniendo en la práctica es que efectivamente la NIF 15 genera un modelo mucho más robusto, mucho más consistente y mucho más útil hacia el inversionista sobre cómo es realmente el proceso de generación de ingresos dentro de las entidades. En ese mismo año 2014, el IASBI estuvo muy prolífico en materia de emisión normativas porque emitió otra norma de relevancia que fue la NIF 9, que se trata ni nada más ni nada menos que de una norma que lo que viene es a plantear los criterios para contabilizar activos financieros y pasivos financieros con la intención de que al final del camino termine reemplazando a la tan temida y la tan evitada NIC 39. Si bien es una norma que no derogó en un todo a la NIC 39, porque hoy hay algunos sectores de la economía que siguen aplicando NIC 39, como puede ser el sector asegurador, o mismo aquellas entidades que aplican NIF para las pymes y que por referencia a las secciones 11 y 12 decide utilizar para la contabilidad de instrumentos financieros a las NIF completas y no a la NIF para las pymes. Tenemos todavía un universo de compañías que siguen teniendo que recurrir al texto de la NIC 39. Pero la NIF 9 supuso una mejora sustancial respecto de su predecesora. ¿Por qué? Porque básicamente creó una clasificación para activos financieros que dejó de tener en cuenta elementos particulares que muchas veces hacían imposible la comprensión de la lógica de aplicación, para basarse ya en dos elementos que terminan definiendo cómo clasificar a los activos financieros. Por un lado, las características de los flujos de efectivos contractuales, lo que solemos denominar como test SPPI, y además la evaluación del modelo de negocios que la entidad mantiene para obtener esos flujos de efectivos contractuales. Esto da lugar a que solamente existan tres clasificaciones posibles: las de activos financieros a costo amortizado, las de activos financieros a valor razonables con cambios en otro resultado integral que se reclasifica, y la de activos financieros a valor razonables con cambios en resultados. También vale decir que se acotaron las posibilidades de designación que traía la NIC 39, reduciéndola solamente a dos posibles designaciones en el caso de activos y una sola posible designación en el caso de pasivos. Otro cambio muy significativo que propone la NIF 9 es la manera en la que se va a reconocer el deterioro de los activos financieros. Antes, el deterioro era un deterioro basado en evidencia de incobrabilidad y morosidad, y ahora es un deterioro basado en cómo cambia la exposición a riesgo de crédito de la compañía a lo largo de la vida del activo financiero. Esto es lo que muchas veces conocemos como
un pasaje de un enfoque basado en pérdidas incurridas a otro basado en pérdidas esperadas. Con lo cual, acá empezamos a incorporar otro elemento que es muy sustancial para los inversionistas, para los que asignan capital a las empresas, que es comprender los riesgos a los cuales las empresas están expuestas y cómo esos riesgos son gestionados por parte de los administradores. En este caso concreto, estamos hablando del capítulo de riesgo de crédito, ¿sí? El riesgo de crédito al que la entidad está expuesta por el hecho de tener activos financieros y la existencia de que la contraparte pudiera no pagar en tiempo o en forma lo acordado de acuerdo con los términos contractuales. Sí, y es muy importante mencionar que a pesar de que esta norma fue emitida en el 2014, la aplicación que arrancó desde el año 2018 todavía sigue un poco, podríamos decirle, no ha logrado calzar en todo su contexto global. Pero sí vemos la gran utilidad que va a prevenir y cómo se anticiparon a las situaciones. Verdaderamente, el hecho de las pérdidas esperadas cambia un contexto histórico por un contexto en el que nosotros podemos avisorar qué es lo que va a pasar en el futuro. Hay muchas situaciones en las que el factor exógeno puede estar dado por muchos aspectos relevantes, como puede ser el caso de la pandemia, que en muchos casos va a afectar directamente un comportamiento crediticio. Nosotros no podríamos seguir utilizando un método de deterioro basado en pérdidas incurridas porque la parte histórica no responde a la nueva realidad. Entonces, efectivamente, Hernán, estas dos normas creo que marcaron un hito, sobre todo al tratar de definir un concepto fundamental que es el aspecto contractual. Pero sigamos viendo porque tenemos algunas otras normas que van bajo esta misma línea. Exactamente. Por otro lado, tenemos a la NIF 16, que se emitió en el año 16, precisamente, que es una nueva norma para contabilizar arrendamientos, donde introduce también una novedad conceptual que marca un precedente. ¿Vieron como cuando en derecho aparece un fallo que termina marcando un precedente para los jueces que vienen detrás? Bueno, esta norma marca un precedente en materia de emisión normativa contable, que es abandonar el principio de simetría para la contabilidad de los contratos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de simetría de los contratos? Básicamente, que si yo soy una parte de un contrato y Alexei es otra parte de un contrato, si yo tengo una obligación, Alexei tiene un derecho que es equivalente en términos contables. Es decir, si yo tengo una cuenta por pagar, Alexei tiene una cuenta por cobrar. Eso sería una contabilidad simétrica de un contrato en el cual las partes somos Alexei y yo. Esta norma rompe el tratamiento simétrico de los contratos, porque en un contrato de arrendamiento, si Alexei es arrendador, y supongamos que su arrendamiento es operativo, lo que va a tener es la propiedad que está arrendando, ¿sí? Va a tener ese activo en su contabilidad y va a tener unos ingresos mensuales por el arrendamiento que se vaya devengando, que se vaya generando. Pero en mi caso, no es que voy a reconocer un gasto por ese arrendamiento, sino que voy a reconocer un activo por un derecho de usar ese bien que estoy arrendando y un pasivo por el valor presente de todo la contraprestación acordada en el contrato. Con lo cual se genera una contabilidad asimétrica entre arrendatario y arrendador. El arrendatario va hacia un enfoque que podríamos denominar full on balance sheet, donde todo queda dentro del balance, ¿sí? El activo por el derecho a utilizar el bien subyacente en el acuerdo de arrendamientos tiene un reflejo contable dentro del activo de la empresa y el pasivo que refleja el valor presente de todos los pagos acordados durante el plazo del arrendamiento tiene un reflejo contable en el balance dentro del pasivo de la empresa. Ahora bien, en el caso de la contabilidad del arrendador se mantuvo el enfoque dual donde el arrendador tiene que clasificar a sus arrendamientos entre financieros
u operativos y contabilizarlos en consecuencia. Obviamente, esta ruptura de la simetría en la contabilidad de los contratos supone un esfuerzo superior todavía para los grupos económicos donde hay arrendamientos intragrupo. ¿Por qué? Porque antes, si dentro de un grupo económico una sociedad era la propietaria de los inmuebles y otras los utilizaban, cuando se confeccionaban los estados financieros consolidados, simplemente había que reclasificar esa propiedad que en los estados separados aparecía como propiedad de inversión a propiedad, plantilla y equipo, y había que eliminar lo que para una era un gasto y lo que para otra era un ingreso. Ahora no es así, porque la que es arrendataria dentro del grupo en su propia información contable no tiene un elemento simétrico a lo que tiene la arrendadora. Y eso supone una complejidad adicional para la elaboración de los estados financieros consolidados. Y finalmente, en el año 2017, el IASBI emitió una norma, la NIF 17 sobre contratos de seguro, que de las tres que estamos comentando, de las cuatro, perdón, es la única que todavía no se ha estrenado, se va a estrenar dentro de algunos años, y que pretende finalmente poner blanco sobre negro alrededor de un tema que se demoró mucho en el contexto de las NIF, que era contar con una norma integral para contabilizar los contratos de seguro. A nivel internacional, el sector asegurador tiene un peso específico muy significativo, y realmente la información que se está brindando sobre el nivel de apalancamiento del sector financiero y sobre el rendimiento obtenido por el sector asegurador no era realmente lo transparente que pretendían los inversores. Entonces, esta norma sobre contratos de seguros permite medir las expectativas que tiene la entidad aseguradora sobre sus compromisos futuros en cada fecha de balance, es decir, va actualizando los flujos de efectivo a las expectativas que existen en cada fecha, con lo cual la información es una información actualizada. Se incrementa la transparencia acerca de los compromisos que tienen las compañías aseguradoras con sus asegurados, precisamente porque al brindar información actualizada se genera una mejora en la representación del nivel de apalancamiento que viene dado por los compromisos asumidos por las compañías de seguro, y además lo que hace es distinguir dentro del estado de resultados aquellos resultados que proceden precisamente de la gestión de los contratos de seguros, de aquellos resultados financieros que están relacionados con aquellos instrumentos en los cuales las compañías de seguros invierten los fondos que recaudan de sus asegurados a medida que cobran las pólizas. Por lo tanto, uno puede hacer un análisis de cuánto es el rendimiento asegurador del negocio y cuánto es el rendimiento financiero del negocio asegurador. Eso antes no ocurría así, entonces la información era mucho menos transparente y esa opacidad informativa impedía comprender si la compañía ganaba porque tenía una buena gestión del negocio asegurador o porque aún con una mala gestión del negocio asegurador, la gestión financiera del negocio asegurador le permitía subvencionar esa mala gestión del negocio asegurador. Ahora esto va a quedar separado en el estado de resultados y va a permitir que las compañías aseguradoras puedan proporcionar información más transparente sobre cuáles son las fuentes de su rendimiento. Entonces, Sí, algo, es importante también tratar de recalcar el aspecto de los términos, ¿no? Muchas veces decimos, no, normas de seguros es específicamente para empresas de seguros, pero si nosotros analizamos el contexto de muchas actividades, hay muchas entidades que deben aplicar la norma de seguros, pero que hasta el momento o lo han aplicado en una forma parcial o no se han dado cuenta que efectivamente deberían trabajar como una norma de seguros. Podríamos hablar
de los famosos cementerios o los camposantos, que tienen un tratamiento un poco especial. Pero un aspecto muy interesante también de todas estas normas es como entender el concepto no gramatical, los plazos. Hernán nos hablaba mucho de los plazos en arrendamiento, de algunos otros aspectos que no necesariamente reflejan el plazo establecido en el contrato, sino que hay que hacer un análisis para determinar el verdadero alcance del plazo establecido, ya sea en arrendamientos, ya sea en instrumentos financieros e inclusive en la norma 15. O sea, entender verdaderamente cuál es la concepción contractual. Y la concepción contractual va más allá de un concepto escrito. Muchas veces decimos contrato y se nos viene a la mente un documento escrito. Pero el documento escrito muchas veces no representa el fondo, sino solamente es una forma. Y creo que es muy importante ver que este grupo de normas está anclado más a un análisis que a un aspecto netamente escrito. Exactamente. Y por eso, ahora que vos mencionaste este tema, nosotros a toda esta fase de trabajo del IASBI la hemos llamado en esta presentación, en esta parte de dónde venimos, la fase de la contabilidad contractual, porque el elemento que une a todo este proyecto del IASBI es que se esforzó por mejorar la contabilidad de determinados contratos que son clave en el día a día en el mundo de los negocios, ¿sí? Contratos con clientes, contratos por instrumentos financieros, contratos de arrendamientos, contratos de seguros. Todas estas normas tienen como particularidad ese elemento que las hermana, ¿sí? Que es el hecho de que se abocan no a la contabilización de una partida en particular del balance o del estado de resultados, sino que el elemento vector de toda la normativa es la existencia de un contrato y obviamente de ese contrato se desprenden unas consecuencias contables que tendrán reflejo a nivel del estado de situación como activos y pasivos, y también se desprenden unas consecuencias que tendrán reflejo contable en el estado de resultados como ingresos o como gastos, y en el estado de flujos de efectivo como cobros o como pagos, y en las notas dándonos información acerca del contexto contractual. Entonces no es como podría pasar con la NIC 16 o con la NIC 2, donde el elemento de estudio es una partida concreta del estado de situación. Acá en realidad se analiza un contrato y se analiza las consecuencias que ese contrato tiene de forma transversal en los estados financieros. En algunos casos, desde la perspectiva de las dos partes del contrato, por ejemplo, la NIF 9 se refiere a activos financieros y pasivos financieros, no aborda el problema de los instrumentos de patrimonio que queda reservado a la NIC 32, la NIF 16 se refiere a arrendatarios y arrendadores, pero por poner un caso, la NIF 15 solo se ocupa de la parte vendedora del contrato con clientes, no se ocupa de la contabilidad del cliente en los términos contractuales. La NIF 17 se ocupa de la empresa que emite una póliza de seguro o la que asume el riesgo de seguro, no de aquel que es asegurado, salvo cuando se trata de una compañía aseguradora que por las propias dinámicas de esa industria tiene que contratar un contrato de reaseguro, que es el único caso en el cual aparece un reflejo de activo dentro de la norma, pero cuando hay un reaseguro. Si yo soy una empresa que contrata un seguro contra incendios, no me aplica la NIF 17, pero soy parte de un contrato de seguros. La compañía que emitió esa póliza sí le va a aplicar. Entonces, es muy interesante que esta norma a veces aplica a las dos partes del contrato, a veces aplica solo a una parte del contrato o a veces aplica a unas partes del contrato dependiendo de los contextos, ¿sí? Entonces, estas normas implican una lectura muy detallada, muy minuciosa y además que todavía estamos en un pleno proceso de construcción de todo el bagaje de experiencias prácticas que se van acumulando en los procesos de implementación
y los primeros pasos de aplicación y de uso por parte de los inversionistas de la información que se produce a partir de estas normas. Ahora bien, hasta ahora les hemos contado de dónde venimos y ahora queremos contarles hacia dónde vamos en materia de la agenda normativa del IASBI. Para eso vamos a empezar a hablar de lo que creo yo es el proyecto más ambicioso del IASBI en esta fase en la que se encuentra. Ustedes, de lo que les acabamos de contar, seguramente habrán tenido la impresión de una gran, digamos, una actitud muy prolífica por parte del IASBI en materia de emisión normativa, que obligó a las empresas a generar procesos de implementación constantes. Eso implicó capacitar al personal, adecuar los sistemas, revisar los impactos en los contratos para ver si los contratos tenían que ser renegociados o no. Implicó que la comunidad de los inversionistas tengan que revisar sus procesos de análisis de la información para poder aprovechar la nueva información disponible. Implicó que los sistemas que utilizan los inversionistas para sistematizar la información que analizan tengan que ser adecuados, con lo cual toda esta etapa supuso una cantidad de costos por parte de las empresas y por parte de los usuarios, pero también un aprendizaje muy fuerte, porque no estamos hablando de que se hizo una lavada de cara muy por arriba, sino que se cambió y se interpeló profundamente los fundamentos que se venían aplicando hasta el momento en materia de norma NIF. Entonces, cuando se hizo la consulta sobre la agenda que el IASBI hoy está llevando a cabo, un poco la comunidad internacional lo que le dijo al IASBI es: necesitamos un tiempo de paz, un tiempo donde se dediquen a mejorar lo que haya que mejorar y mantener lo que haya que mantener, pero no que vengan con cambios disruptivos o que nos obligue a desaprender demasiado lo que ya habíamos aprendido. Entonces el IASBI en esta etapa se ha enfocado en un proyecto muy significativo que es el de mejor comunicación, porque al final del día, cuando hablamos de información financiera, de lo que estamos hablando es de comunicación entre compañías que necesitan recursos e inversionistas que quieren obtener alternativas rentables para sus fuentes de liquidez. Entonces, lo que se entabla es un diálogo entre empresas e inversionistas y los estados financieros son simplemente el vehículo, el canal para que ese diálogo se establezca. Entonces, trabajar la forma de comunicar por medio de los estados financieros no es un problema de forma, sino que es un problema de fondo, porque en el fondo la contabilidad es un sistema de comunicación. Entonces, en este proyecto estamos hablando de una fase que se refiere al contenido, cómo hacer más útil lo que ya venimos contándole a los inversores, mostrándolo de una manera más apropiada, y por otro lado, cómo distribuimos, cómo llegamos a los que consumen información financiera para que efectivamente la puedan consumir en un formato amigable y que les permita hacer sus análisis no de manera plana, sino de una manera más interactiva, como hoy estamos todos acostumbrados a acceder a la información que consumimos, ¿sí? Así como es probable que muchos de nosotros haya abandonado la costumbre de comprar el periódico impreso y entra a la página de internet y consume las noticias en formato electrónico, los que consumen información financiera para sus análisis quieren tener también esa versatilidad que da un periódico electrónico de poder hacer clic en una noticia, de esa noticia saltarse hacia otra, volver hacia atrás y poder revisar la noticia desde distintos dispositivos y con formatos electrónicos amigables. Bueno, eso también llegó a las NIF. En materia de contenido, tenemos un proyecto relacionado a cómo mejorar la información que contienen los estados financieros. Actualmente hay un draft en consulta, un borrador, que se refiere a
cómo modificar la información contenida en los estados financieros primarios, los Primary Financial Statements, que es un proyecto que recientemente, con todo el contexto actual que estamos viviendo, el IASB decidió postergar la fecha de vencimiento para la emisión de comentarios, junto con otros más. El objetivo de este proyecto es finalmente reemplazar a la NIC 1, que es la norma que hoy rige la presentación de los estados financieros en general, por una norma modificada, adecuada a un feedback muy profundo por parte de los que consumen información financiera con el IASB, y se enfocó principalmente en mejorar la manera en la que se comunica el rendimiento dentro del estado de resultados. No es el único cambio, pero es el cambio central que se está proponiendo, también la incorporación de notas sobre medidas de rendimiento gerencial que las empresas puedan divulgar, pero que no se condigan con aquellas que son exigidas por las NIF, y algunas otras modificaciones a nivel del estado de situación, pero también efectos colaterales en otras normas, como puede ser la NIF 12 sobre participaciones en otras entidades, la NIC 8 o la NIC 33. Y por otro lado, hay un capítulo abierto, para el cual todavía no tenemos proyectos, pero que forma parte de este proceso mejor comunicación en relación con el contenido de los estados financieros, que es mejorar la manera en la que se comunican las notas. Hace algunos años, no muchos, el IASB emitió una modificación de la NIC número 1 para advertirle a los preparadores de que, así como tenían en consideración la materialidad para preparar el estado de situación o el estado de resultados, también la materialidad era un criterio que había que ser considerado a la hora de estructurar las notas de los estados financieros, y a causa de ello se emitió una declaración de práctica profesional, la número 2, que fue la que contuvo las buenas prácticas para aplicar el criterio de significación o de materialidad en la preparación de las notas, divulgaciones o la memoria, como también se le dice en España. Eso, si bien es una declaración de práctica, es más una orientación que algo mandatorio, pero dentro de este proceso el IASB lo que está pretendiendo es precisamente darle más impulso, por ejemplo, cómo aliviar la cantidad de notas de aquellas entidades pequeñas que, aún siendo pequeñas, utilizan NIF completas y no han migrado a la NIF para las pymes, o cómo mejorar la información en notas de determinadas áreas concretas de los estados financieros. Y por otro lado... De igual manera, es muy válido recomendar el aspecto de lo que se dio cuenta el IASB, ¿no? Que verdaderamente las notas contables muchas veces no eran más que una copia de la norma. Entonces, verdaderamente no aportaba una información real al inversionista. El inversionista no quería leer las NIF. Y había notas contables que tenían 300 hojas que no eran más que la copia del objetivo, alcance y medición. Entonces, eso no es lo que buscaba verdaderamente, eso no busca el inversionista, y eso fue el inicio justamente de la iniciativa de revelaciones, ¿no? Que, tal como dijo Hernán, cambia la NIC 1 y también nos cambió la NIC número 7, en la que nos obligó también a realizar una revelación de uno de los componentes de las actividades del estado de flujos de efectivo, de las actividades de financiamiento. Entonces, es muy importante también tratar de ver cómo deben las políticas contables reflejar la realidad de la entidad de una manera concreta, no solamente de un aspecto netamente teórico en el cual verdaderamente es demasiada información y poco contenido importante. Exacto. Y por otro lado tenemos también lo que se refiere a otra información financiera de propósito general. En particular, acá el único caso que tenemos es el del comentario de la gerencia, que en algunos países se conoce como memoria de los administradores o carta de los administradores, que es donde los administradores cuentan un poco al final de cada año cuáles son cuáles fueron los eventos relevantes que
afectaron al negocio en el año sobre el cual se está informando, y donde también dan su particular visión acerca de cómo prosperará la marcha del negocio en particular. Bueno, esta información es muy consultada por los inversionistas. Lo que ocurre es que en muchos países está sujeta a requerimientos legales locales, entonces el IASB no sacó una NIF sobre comentarios de la gerencia, sino que emitió una declaración de práctica que también ahora está intentando mejorarla a la luz de otro desarrollo que tuvo el IASB hace algunos años, que fue la emisión de un nuevo marco conceptual en el año 2018 y que este año estamos estrenándolo. Y en materia de distribución de la información, acá podemos hablar del profundo trabajo que el IASB viene haciendo con la aplicación de la taxonomía XBRL como lenguaje que permita sintetizar los estados financieros en un código que luego permita ser abierto y desencriptado por los distintos consumidores de información financiera en los formatos que esos consumidores necesitan. Si ustedes revisan la página web del IASB, van a ver que hay todo un trabajo en conjunto que lleva adelante la Fundación IFRS con la Fundación XBRL, y todos los años se publica la taxonomía actualizada para las normas vigentes de ese año, y se van haciendo mejoras permanentes a la taxonomía XBRL. Acá tengamos en cuenta que la taxonomía no es como a veces muchos tratan de pensarlo, que es un plan de cuentas adaptado a las NIF, sino que la taxonomía es básicamente un mecanismo para trasladar a formato electrónico una información que generamos en formato plano, y por eso consiste en ponerle unas etiquetas a la información para poder trabajar por medio de esas etiquetas electrónicas, ¿sí? No tiene que ver con los planes de cuentas en sí que utilizan las entidades. Y por otro lado, en esta idea de no abrumar con nuevos proyectos, está un trabajo permanente que el IASB hace, que es mantener lo que existe. Una de las fuentes a través de las cuales el IASB mantiene lo que ya existe son los Post-Implementation Review o las revisiones post-implementación. Hace algunos años finalizó ya la revisión post-implementación de la NIF 3 sobre combinaciones de negocios. Esa revisión post-implementación dio lugar a una definición revisada de negocios de esa norma, cuya vigencia empieza a regir a partir de las combinaciones de negocios que tengan lugar en este año 2020, y además actualmente hay en consulta un papel de discusión por parte del IASB donde se pretenden abordar dos cuestiones que surgieron también de este proceso de revisión post-implementación, que era, por un lado, ¿qué había que hacer con el goodwill, con la plusvalía? Si había que amortizarla o si había que seguir deteriorándola anualmente. Y por otro lado, ¿qué había que informar en notas acerca de la eficacia de los objetivos que persiguió la gerencia cuando llevó a cabo una combinación de negocios? Porque los inversionistas mencionaron que una vez que las empresas realizan las transacciones de M&A, después no hay un rastro acerca de cómo miden la eficacia de si los objetivos que se habían planteado con esa transacción se van cumpliendo a lo largo del tiempo. Entonces, este papel de discusión es bastante interesante, está en proyecto de recepción de comentarios. También se amplió el periodo para recibir comentarios de este papel, porque en este contexto de pandemia se está dando más tiempo para que las partes interesadas en emitir algún tipo de opinión puedan analizar estos documentos y emitir esa opinión. Sí, verdaderamente este proyecto...
Verdaderamente este proyecto creo que trae a colación muchos aspectos que todavía han seguido en vilo, ¿no? ¿Cuáles han sido los resultados de las grandes combinaciones o las adquisiciones de empresas? Y cómo verdaderamente ha tenido el impacto dentro de una principal que lo ha absorbido. Efectivamente, si bien es cierto, ahorita trabajamos con la NIF 3 bajo el concepto de la plusvalía, como bien lo mencionas, nunca podemos evaluar de una forma prospectiva y retrospectiva el efecto que tuvo la adquisición de ciertas situaciones. Y hay adquisiciones muy grandes. Todos nosotros utilizamos del WhatsApp. ¿Cuánto terminó pagando Facebook por WhatsApp? Aproximadamente 21,000 millones de dólares. Ahora viene la pregunta, ¿cómo influencia esa adquisición dentro de todo el paquete del grupo de Facebook? Entonces, hay muchas situaciones que creo que el proyecto número 3 va a ayudar a aclarar un buen manejo de las decisiones de combinaciones de entidades. Sí, hermano. Así es. Luego también hubo un proceso de revisión, post-implementación de la NIF 13. Recordemos que la NIF 13 es la que se ocupa de brindarnos un marco para la medición del valor razonable. Este proceso está finalizado, pero hasta ahora no han desprendido de ese proceso ningún tipo de conclusión específica por parte del IASB, más que las que surgen del propio proceso, a diferencia del caso anterior, donde ya tenemos una primera modificación y un papel de discusión. Este proceso tenemos el input de lo recibido, pero todavía no tenemos un programa de trabajo alrededor del proceso de revisión post-implementación. Y luego está pendiente de comenzar un proceso de revisión post-implementación de las NIF 10, que se refiere a consolidación de estados financieros, la NIF 11, que se refiere a la contabilización de inversiones en acuerdos conjuntos, y la NIF 12, que se refiere a información a revelar sobre participaciones en otras entidades. Nosotros hemos destacado 3 de los principales aspectos en la agenda de mantenimiento, pero esto no quiere decir que sean los únicos. Si uno entra a la página web del IASB, se va a encontrar con que hay muchos otros proyectos de la fase de mantenimiento. Y bueno, lo interesante es que el proceso del IASB es un proceso abierto, colaborativo, que justamente necesita del feedback de las partes interesadas para poder realizar una construcción de aquellos elementos que luego terminan siendo norma, y justamente es importante como región que nos involucremos para que también el punto de vista de esta parte del planeta sea tenido en cuenta a la hora de la emisión de las normas, porque quejarse cuando la norma ya está emitida es tarde. El momento para quejarse es justamente cuando los proyectos se van desarrollando, y bueno, ahí es donde se pondera y se analizan los argumentos y el peso de esos argumentos para poder modificarlo. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta que emitir una NIF nueva, modificar una NIF que ya existe, reemplazar una NIF por otra, son procesos que toman mucho tiempo, salvo casos excepcionales como el proceso express para modificar la NIF 16 que ahora tenemos en curso en relación con los efectos del COVID-19. Pero al ser proyectos que llevan tanto tiempo, no es que una norma va a entrar en vigencia en el año 1 y en el año 2 se va a cambiar porque alguien se queja, sino que a la norma se la mantiene un tiempo en funcionamiento para luego entablar un proceso de revisión post-implementación, y eso también dota de cierta estabilidad a las compañías. Lo que pasa es que las NIF abordan tantos temas que esa estabilidad es estabilidad en un área y no necesariamente en todo el cuerpo normativo. Entonces, de ahí la importancia de que como región nos involucremos, porque si dejamos pasar el tren ahora, hasta que vuelva a pasar de vuelta el tren, a lo mejor pasan 8, 9 o 10 años. Entonces, lo importante es involucrarse cuando se da el génesis de la norma y no cuando
ya no queda más que aplicarla. Bueno, Alexei, no sé si querés decir algunas palabras para ya dar espacio a las preguntas antes. Bueno, la verdad, lo único que podemos mencionar es que esto es un constante aprendizaje. Cada vez nosotros tenemos que estar actualizándonos sobre las distintas situaciones que se van presentando bajo las normas, pero no solamente de una manera académica, sino de una manera práctica. ¿Cómo estamos en las empresas realizando estos nuevos procesos? Unos procesos que en algunos casos es de aprendizaje mutuo, porque hay características totalmente específicas en cada entidad. Hay aspectos que todavía no prevé las normas, sobre todo en un mercado tan latino como el nuestro, en el que priman, como habíamos mencionado hace un momento, empresas familiares y circunstancias poco comunes. Muchas veces nos encontramos con aspectos como datos familiares, que un padre de una generación le da una oficina o un terreno para cultivo de la empresa, y verdaderamente eso no encontramos ninguna norma que nos guíe los procedimientos, y nos toca aplicar un juicio crítico, y ese juicio crítico va a estar anclado ¿a qué? A las nuevas recomendaciones que nos dé el día, a las normas existentes. Entonces empieza una retroalimentación y un análisis a base del conocimiento normativo a la adaptación plena de nuestra realidad, que es lo que nosotros estamos buscando y esperamos justamente dentro de todo este proceso de aprendizaje tratar de aterrizar los conceptos de la norma dentro de nuestras realidades. Bueno. Muy bien. Sí, Hernán, a ver, antes de entrar yo a comentar algunos puntos, ¿algo más creo que ibas a comentar, Hernán? No, ya. No, nada más iba a decir que Marisol nos iba a hacer las palabras finales. Bien, sí, la verdad que les agradezco por la presentación. La idea de este webinar era que todos los participantes estén en contexto respecto de la importancia de las NIF, ¿no? Ya ustedes nos han explicado de manera muy didáctica y eficiente cuál es la importancia de las NIF, y el objetivo siempre es uniformizar información contable que sirve pues para que cualquier inversionista o un tercero en cualquier parte del mundo lo pueda entender. Muy importante también es cómo nos han llevado desde cómo fueron los inicios, luego desde el 2014 hasta estos últimos años. Básicamente ha sido un enfoque de contabilidad contractual. Estamos viendo que ya no hay esa simetría necesariamente entre la contabilidad de una parte o de la otra parte. Son cambios importantes que se han sucedido luego del cambio trascendental que hubo del modelo de costo histórico al modelo de valor razonable, ¿no? Que también fue un cambio bastante importante. Y qué es lo que se viene, ¿no? Y lo que se viene y para lo que debemos de estar preparados. Entonces, esa era la idea de ubicar a todo el público y a los participantes en ese contexto. Porque de ahí lo que queríamos compartir con todos era que esta era una presentación en el marco de nuestra primera especialización, la que estamos lanzando como Escuela de Negocios en Quantum Consultores, y para eso se ha diseñado la especialización internacional en NIF, con la participación de ustedes como expositores que, además de reconocida trayectoria, son miembros del SMEI. Esta especialización va a ser no solamente de NIF Full, sino también NIF para pymes. Invitar a nuestros participantes a que este evento o esta especialización empezará el 17 de junio con una clase introductoria. Van a ser 120 horas de nuestra especialización, y además que las clases oficialmente empezarían el 22 de junio. Hemos creído conveniente que deberían de ser pocas horas y 2 veces a la semana. Van a ser los lunes y miércoles de 7:30 a 10. Y también es importante que sepan que van a haber 30 talleres de formación. Va a ser una clase eminentemente teórica y muy práctica. Y van a haber 6 aulas de análisis. Lo más importante también es que ustedes cuentan con una gama de expositores que, además de los que conocen y están aquí presentes conmigo, estarán también Martín Kerner de Argentina, también miembro del SMEI,
Carlos Llobet de Venezuela, también miembro del SMEI, Juan Carlos Leighton en Perú también es muy conocido, estarán también Gabriel Gaitán, que también en Perú es bastante conocido, Alcira Calvo, a quien le tenemos también bastante aprecio, y de Perú vamos a estar Leopoldo Sánchez, que es nuestro gerente de NIF en Quantum. Estaré yo también para comentarles la particularidad de las normas aplicables en Perú, entre otros expositores de otros países de Latinoamérica. Así es que desde ya, cualquier información que ustedes deseen, nos pueden escribir a info@quantumconsultores.com. A la interna también tienen ustedes los correos míos o los correos también de J. Sucuple, que es quien está encargado de ello. Y esto también tiene que ver con el lanzamiento que estamos haciendo de nuestra suscripción online, ¿no? Una suscripción virtual en la que, como ustedes saben, Quantum Consultores está formando parte del grupo Arista, y Arista tiene una suscripción online bien interesante en toda América, donde ustedes al suscribirse pueden acceder a consultas de NIF puntuales con un determinado número de horas y una serie de beneficios que se los vamos a hacer llegar, se los vamos a comentar en detalle. Y esto está insertado dentro de la suscripción que estamos haciendo en Quantum Consultores, que puede ser anual o semestral o trimestral, que más allá de capacitaciones, que también habrán 12 horas mensuales de cursos, de seminarios, temas de actualidad, está incorporada la asesoría personalizada, ¿no? Esto está dirigido a empresas o está dirigido a profesionales independientes que deseen apoyo en las consultas, y hemos preparado también una tarifa especial que en esa suscripción anual o trimestral está insertada también la suscripción que tenemos con Arista para temas especializados en NIF. Y antes de terminar, en realidad, quería también compartir algunas preguntas que nos han hecho. ¿Les parece? Estamos con un poquito de tiempo para absolver algunas dudas, ¿de acuerdo? Aquí hay una consulta que nos hace un participante del Zoom, y claro que ya no es un tema de NIF de manera general, sino puntualmente están haciendo algunas consultas por NICs concretas, ¿no? Vamos a ayudarlos con absolver sus dudas en ese sentido. Hay una que tiene que ver con la NIC 38, y la pregunta que hacen es si la compra, el mantenimiento y el desarrollo de los softwares para las empresas califican como activo intangible. Y esto tiene que ver porque hay una duda muy particular aquí en Perú. Por lo menos hemos recibido unas opiniones distintas respecto de que para algunos los software, por ejemplo, que tienen que ver con el Office o el antivirus, y no el desarrollo propio de un ERP o de un SAP Business One o de algo hecho a la medida, suele confundirse en que si todo eso como software es activo intangible, o es que hay que hacer una separación y una clasificación en qué sí podría ser, dado que no soy el titular, no soy propietario, no tengo las fuentes, pero sí tengo el derecho a uso, y se viene una serie de dudas. Entonces hay como que dos versiones, y quisiéramos escuchar pues la versión, digamos, autorizada para poder atender esta consulta, que creo que es la de muchos. Ahí los dejo. Bueno, a ver, el tema con el software es interesante porque el software que uno utiliza, al ser un activo intangible, queda dentro del alcance de la NIC 38 en términos conceptuales y genéricos. Ahora bien, acá tenemos que diferenciar dos tipos de software. El software que es un componente de un equipo de propiedad, planta y equipo, y el software que no lo es. El software que es necesario para que un elemento de propiedad, planta y equipo funcione no es un activo intangible, sino que es un componente intangible de propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Como decir, si yo tengo una máquina que funciona solamente con un tipo de software en particular, ese software termina siendo tan importante como una pieza electrónica de esa máquina, porque es un software desarrollado específicamente para ese equipo. Por lo tanto, ese software es una pieza intangible de propiedad, planta y equipo.
Ahora, cuando un equipo puede funcionar con distintos tipos de software, el software genérico termina siendo un activo intangible. Pero eso siempre que estemos hablando de software que compremos, es decir, que paguemos a un tercero, porque si no entramos en un problema distinto, que no es si es intangible o no es intangible, sino que es el problema del intangible generado internamente y el intangible comprado. Para la NIC 38, los intangibles comprados se los presume identificable y por lo tanto se los reconoce. En cambio, los intangibles generados internamente solo se los reconocen en la medida en que se traten de desembolsos que se realizan dentro de la fase de desarrollo, siempre hay una fase de investigación y otra de desarrollo, y además siempre que se cumplan unos criterios particulares de control interno en esa fase de desarrollo, con lo cual, si se cumplen todos esos criterios que están en el párrafo 57 de la NIC 38, la entidad activará como parte de un software desarrollado internamente los desembolsos realizados para la construcción de ese software. Si no se cumpliera al menos uno de los 6 criterios que plantea el párrafo 57 de la NIC 38, la entidad no podrá activar, aún estando en fase de desarrollo, sino que deberá considerar un gasto todos los desembolsos realizados para ese proyecto interno de la compañía. Entonces son varios los escenarios que podrían darse. El del software que es un componente intangible de un activo tangible, el del software que se compra de manera individual y es un activo intangible, y el del software que es un desarrollo intangible interno que podría activarse o no dependiendo del cumplimiento del párrafo 57 de la NIC 38. Claro, y sobre todo hay que analizar que cada contrato debe tener su propia peculiaridad. O sea, no podemos nosotros empezar a pensar que ahora la contabilidad es una estructura de registro único. O sea, crear un formato. Todo software contabiliza de esta manera. Hay que analizar verdaderamente el contexto por el cual existe dicho software. Entonces, ahí va desde el marco conceptual del reconocimiento del activo. Primero, ¿es activo? ¿Cumple la definición de activo o no cumple la definición de activo? Y si cumple también en la parte de intangible, nosotros podemos recordar, por ejemplo, la SIC 32 de activos intangibles de costos de sitios web, que justamente aclara otra divergencia que existía sobre los costos de sitio web, ¿son activos o son gastos? Y ellos no, y en esta interpretación se aclara el contexto de cuándo podrá ser reconocido o cuándo podrá ser reconocido como activo o como gasto. Entonces, siempre vamos a tener un marco general, pero las cosas específicas contractuales o las características del software son las que delimitarán su registro contable. Efectivamente, y es por eso que es tan importante la parte teórica y la base doctrinaria, porque en función a todo esto que ustedes están comentando, es que recurrimos a lo que sucedió en la realidad para poder comparar y verificar y dar una respuesta precisa. Y queda claro respecto de si lo compré junto con el activo fijo o si lo compré o lo desarrollé internamente y lo desarrollé particularmente ya como un producto enlatado adquirido. Pero un poco haciendo una repregunta, específicamente si nos vamos al ejemplo de una licencia antivirus, ¿no? Es una que para algunos, cuando paso el filtro de la licencia antivirus, no califica como activo. Y sin embargo, para otros sí califica como activo. Y vamos a imaginar una empresa común y corriente, una empresa que desarrolla actividad industrial y que tiene computadoras en su proceso de producción y que le toca comprar la licencia antivirus para el periodo X, que tiene una versión distinta a la que trajo inicialmente la computadora. Esa licencia que se está comprando por ese periodo en particular, ¿seguiría siendo activo intangible o gasto? Estaba muteado. A ver, el tema es así. La licencia de antivirus claramente es un caso de un activo de un servicio informático
que no es imprescindible para que, o sea, la computadora puede ser que necesite un antivirus, pero no necesite el antivirus A, el B o el C. ¿Sí? Uno elige qué antivirus elige, que va a utilizar. Con lo cual, calificaría como activo intangible. Ahora bien, siempre recordemos que hay una cuestión asociada al periodo. Si la licencia es una licencia de menos de un año, no tiene razón de ser la activación, porque en el mismo año en el cual yo considerara un activo esa licencia, lo reconocería todo en el gasto. Pero si, por ejemplo, yo cierro mi año contable el 31 de diciembre de cada año y la fecha de renovación de la licencia es en el mes de junio, ahí tendría sentido, porque si no, al final del año estaría omitiendo el 50% de lo que pagué, que debería ser la parte no amortizada de esa licencia. Ahora bien, después entra en juego siempre el concepto de significación, porque uno podría también considerar que lo que paga por esa licencia no es lo suficientemente significativo como para que, si se la reconociera directamente en el gasto, alterara las conclusiones del usuario de los estados financieros. Entonces, una vez definido el tratamiento base, siempre todo lo analiza uno a la luz de la significación. Pero acá es muy importante tener en cuenta el plazo de la licencia, cómo caen los plazos, las fechas de renovación de la licencia y cómo es el año contable de la compañía. E incluso cuando el año, supongamos que la licencia fuera de enero a diciembre y el año contable fuera de enero a diciembre, también sería importante evaluar si la compañía emite estados financieros intermedios. Porque si es una sociedad que está en mercado de capitales, se emite información de manera trimestral, al final de cada trimestre le estaría faltando información sobre la parte no amortizada del activo intangible por la parte de la licencia no consumida. Entonces, como dijo antes Alexei, no es que o todos los antivirus sí o todos los antivirus no, sino que habrá que analizarlo el contexto en cada compañía si corresponde activarlo. Y acá lo que es muy importante es que cuando se toma un criterio en un sentido o en otro, la compañía documente el criterio que siguió, fundamentándolo en las bases normativas que tiene, para que eso construya el manual de políticas y procedimientos contables de la compañía, que por un lado va a servir para que el auditor comprenda en qué se basaron las conclusiones de la compañía, y además para dotar de estabilidad a lo largo del tiempo a las prácticas contables de la empresa, porque si la persona que hoy trabaja en la compañía hace este análisis, luego se retira, se va de la empresa o lo que sea, y se va con el conocimiento ese en la cabeza, quien el año siguiente tiene que contabilizar la renovación de la licencia, no sabe cómo lo tiene que hacer y no tiene cómo rastrear cómo lo va a tener que hacer, y no puede mantener la uniformidad a lo largo del tiempo. Entonces hay también una cuestión de construcción del manual operativo de contabilidad hacia dentro de la compañía, para que eso sea el registro de la memoria contable de la empresa y que no dependa de lo que está en la cabeza de uno. Sí, y entender también de que mucho va a depender de las características de cada entidad. En algunas es totalmente necesario de pronto el antivirus porque realizan una gran cantidad de transaccionalidad, por ejemplo, por pasarelas de pagos. Entonces, para ellos se vuelve algo imprescindible totalmente el antivirus, porque tal como lo dijo Hernán, está en entredicho el concepto de la generación de beneficios futuros del antivirus. Es una situación que más responde a cada entidad, y totalmente me adhiero a lo que dice Hernán. Es tan importante realizar un buen manual de políticas contables en el cual se especifique cuáles serían los aspectos de medición, los aspectos además de reconocimiento, para ver si amerita el trabajo, justificaría el trabajo realizado, justifica el costo incurrido para el mismo. Entonces, sí, son muchos aspectos, nunca y ni vamos a tener una sola respuesta. Muy bien, y eso es lo interesante de entender la teoría para aplicar la práctica, ¿no? Aquí están haciendo una pregunta con relación a los proyectos que ustedes comentaban sobre mejor comunicación, que es a donde estamos yendo en los criterios que está manejando YASB. Los estados financieros, si bien es cierto, son un vehículo para el diálogo, como comentaban, también nos comentaron que las notas eran tan tediosas que
habría que mejorarlas, ¿no? Las notas prácticamente resultan siendo una copia de las NIF, y entonces la pregunta que hacen aquí es si hay algún proyecto de modificación o de qué manera se van a comunicar. ¿Hay algo que se esté trabajando al respecto o es únicamente una crítica o un comentario? Efectivamente, ya salió publicado, ¿no? Hernán, si quieres. No, adelante, Alexei. Sí. Bueno, efectivamente ya salió publicado sino prácticamente un documento del IASB en el que nos transmite cuál ha sido el cambio que han sufrido varias empresas que empezaron a aplicar la mejor comunicación en sus estados financieros. Entonces, cambia totalmente la concepción que nosotros estamos viendo de las notas, porque nosotros estamos muy acostumbrados a poner nota 1, efectivo, nota 2, cuenta por cobrar, pero después cuando hacen un análisis dicen, a ver, a mí no me interesa ese orden, a mí me interesa lo más importante. Para mí lo más importante, ¿qué puede ser? El crédito, o lo más importante puede ser el ingreso. Entonces la primera nota debe estar relativa al ingreso, y que no sea simplemente el detalle de las cuentas por cobrar o el detalle del ingreso, sino que sea una parte de una memoria que le permita a un lector entender el medio en el cual se desarrolla. ¿Por qué esta empresa tiene este desempeño? ¿Cuáles son sus amenazas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Y cómo está la parte financiera anclada totalmente al resto de procesos? Son documentos que ya se han estado realizando. No necesariamente hay obligatoriedad, pero sí hay una ilustración de cuáles son los beneficios de brindar transparencia y de brindar una mejor comunicación entre inversionistas y entidades. No sé si nos quieres comentar algo más, Hernán. Tu micro. A ver, en realidad el proyecto es un proyecto de largo plazo, es un proyecto que tiende precisamente a que el inversor pueda encontrar la información que necesita, porque acá es muy, muy particular lo que ocurre, ¿no? Si uno le pregunta a las empresas de qué se quejan respecto de el cumplimiento de las NIF, se quejan de que hay mucho para cumplir. Y si uno habla con los inversionistas, no se quejan de la cantidad, sino que se quejan de la calidad. Es decir, que a lo mejor a ellos no les preocupa si las páginas son muchas o pocas, sino si en las páginas dicen lo que ellos pretenden encontrar. Entonces, el problema del IASB es que el IASB no se debe a las empresas, se debe a los inversionistas. Pero, por otro lado, quienes en la práctica terminan teniendo que aplicar las NIF son las empresas. Entonces, se genera un problema de críticas no coordinadas, ¿no? Los unos critican por la cantidad y los otros por la calidad, y el IASB tiene que, en un ejercicio de equilibrio de agenda, lograr un proyecto que contenga a todas las partes interesadas. Y eso es lo que está pasando con el proyecto de comunicación en particular. Excelente, ¿no? Y buena iniciativa, porque es la verdad, uno lo que necesita es revisar lo más importante, lo que caracteriza a la empresa, lo que en primera línea debería de ser informado. Así es que vamos por ese lado. Finalmente, aquí en Quantum, pues tenemos muchos participantes que nos identifican por el lado tributario, porque eso es lo fuerte en Quantum Consultores. Y aquí hay una última pregunta, y ahí la dejamos ya para despedirnos, y sé que también ustedes tienen otras reuniones. Si preguntan si en cada uno de sus países las normas internacionales de información financiera tienen rango jurídico, o cuál es el rango jurídico que tienen las NIF en sus países respectivamente. ¿Cómo están, Alexei? Bueno, en Ecuador tenemos una amplia aplicación de las normas internacionales de información financiera, sobre todo en el aspecto societario, en el cual la Superintendencia de Compañías y Seguros ha realizado un proceso ya desde el 2011 obligatorio, o sea, no es optativo, totalmente obligatorio de aplicación,
de tanto de NIF para pymes como NIF completas. Inicialmente era marcado en base a contextos de la Comunidad Andina de Naciones sobre qué dicen pymes y qué dicen medianas entidades. Entonces decíamos más de 4 millones de activos, más de 5 millones de ventas o más de 200 empleados aplican completas. Desde el año pasado se limitó y solo se obliga a aquellas que puedan ser cotizantes y el resto obligatoriamente tendrá que aplicar pymes. Pero en el sector bancario tenemos como supletoriedad, o sea, en ausencia de las regulaciones del ente bancario, se aplicará las normas internacionales de información financiera. Las personas naturales siguen trabajando bajo contextos generales de una aplicación bajo lineamientos tributarios, pero todas las empresas societarias, bajo una resolución de la Superintendencia de Compañías, tienen la obligación de la adopción, no de la adaptación, la adopción de las normas a su última traducción al español. Porque si no tenemos muchos problemas, que sale el inglés y no hay la traducción y no hay una comprensión adecuada, entonces la superintendencia consideró que la última versión al español será la aplicable en el siguiente periodo económico. Eso es la realidad en nuestro Ecuador, mi estimada Marisol. Y en tu caso, en Argentina, Hernán. Bueno, en Argentina el contexto es un poco más complejo porque Argentina es un país de organización federal, con lo cual tenemos organismos reguladores de alcance federal y organismos reguladores de alcance provincial, que es cada uno de los 24 estados que conforman al Estado federal. Y por otro lado tenemos que quien emite las normas de contabilidad y auditoría para los entes que no tienen algún tipo de especial regulación es la profesión contable, de algún modo de forma coordinada con las expectativas de los reguladores. Entonces, nosotros podemos diferenciar acá dos grandes áreas, ¿no? Las áreas de los entes especialmente regulados, que sería Comisión Nacional de Valores, que es todo lo que es el sector de Bolsa de Valores y algunos otros, no solamente Bolsa de Valores, pero para poder resumirlo sin abrumar a la audiencia, el Banco Central de la República Argentina, que regula entidades financieras, y la Superintendencia de Seguros de la Nación, que regula a todo lo que es el sector asegurador. En esos tres ámbitos nos encontramos con que la Comisión Nacional de Valores para las compañías que cotizan requiere utilizar las NIF en la versión en la que es sugerida su aprobación por parte de la profesión contable argentina, por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. En el caso del Banco Central hay un proceso de convergencia con NIF, no hay una aplicación plena de NIF, sino que hay algunas secciones que en esta primera fase de aplicación de las NIF no se las está aplicando, y en el caso del sector asegurador hay un proyecto donde todavía no hay una fecha demasiado clara. En comienzo iba a ser en el 2022, ahora creemos que va a ser más tarde para que el sector asegurador comience a aplicar NIF. Y luego tenemos que todas las entidades que no están bajo el control de alguno de esos tres organismos, salvo algunas muy específicas que no viene al caso mencionar, están bajo el control de alguno de los 24 organismos reguladores de control societario de todo el país. De esos 24, el único que tiene algún tipo de participación más activa en el proceso de generación de las normas de contabilidad es el regulador societario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los otros 23 reguladores siguen la tradición jurídica de aceptar lo que apruebe cada Consejo Profesional de Ciencias Económicas en esa jurisdicción. Por lo tanto, no es que se tienen que aprobar por medio de una ley o de un decreto las NIF, sino que hay un proceso de inclusión en el marco normativo contable argentino por medio de una definición de la profesión contable argentina, y luego hay una ratificación expresa o tácita por parte de los reguladores, de acuerdo se trata el caso, porque la regulación contable no es materia de legislación tributaria, sino que en el Código de Comercio solamente se crean unos lineamientos generales sobre la obligación de tener contabilidad organizada,
el hecho de tener libros contables, porque se lo enfocan más desde una perspectiva de la contabilidad como medio probatorio de un proceso judicial y no se enfoca tanto en el contenido de los estados financieros en sí mismos, sino en el hecho de que las empresas tengan contabilidad para poder demostrar sus actos de comercio. Y por otro lado, en la parte tributaria, lo que ha hecho el organismo recaudador fue decir que aquellas entidades que aplican NIF en la versión adoptada por la FAPSE tienen que conservar la contabilidad de las normas argentinas para que las conciliaciones tributarias se hagan desde unos estados financieros especiales que se van a preparar bajo norma argentina al solo efecto de servir como punto de partida para conciliar entre el resultado contable y el resultado tributario. Pero, repito, esa conciliación ocurre no partiendo del estado financiero NIF, sino un estado financiero especial, intermedio, que se confecciona al solo efecto de cumplir con esta disposición que hace el organismo tributario. Muchas gracias. ¿Qué tal detalle y una explicación bastante definida? Vamos a comentar brevemente, y con esto cerramos. Aquí en Perú tenemos en la Ley General de Sociedades un artículo que exige es el 223, que los estados financieros se preparen bajo principios de contabilidad generalmente aceptados. Pero el Consejo Normativo de Contabilidad emitió una resolución indicando que esos principios son las normas internacionales de contabilidad. Hablo del año más o menos 98. Y desde ese tiempo hasta esta parte, aproximadamente en el 2011, si bien es cierto, estábamos obligados a emitir estados financieros bajo normas contables por ley, no había ninguna sanción al respecto y entonces casi todos tenían estados financieros tributarizados, como pasó en la mayoría de países de América, creo yo. Hasta que en el 2011 se dio otra ley en la que se obligó a que los estados financieros se emitan bajo NIF, bajo los criterios de las NIF y sean auditados, ¿sí? Entonces, esa obligación de auditoría financiera hizo que desde el 2011 en adelante las empresas, porque el alcance era mayor a las que cotizaban en bolsa, el alcance en realidad era hasta todas las empresas con ingresos hasta 3.000 UITs, que es una unidad de referencia acá en Perú, aproximadamente 4.300 soles, el dólar es aproximadamente 3.5, ese es el cambio. Y en ese escenario, las empresas con 3.000 UITs de ingresos hacia arriba, inclusive las que cotizan en bolsa, estamos obligadas a aplicar las NIF completas, oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad, que son las que oficializan las NIF vigentes en el mundo a nivel internacional. Esa es la realidad. Y las empresas con ingresos menores a 3.000 UIT aplican NIF para pymes. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que no tenemos una obligación en el sentido de que como se derogó por un tema inconstitucional, la obligación de auditar, obligar la auditoría financiera a todas las empresas con ese rango de ingresos, pues el Tribunal Constitucional dijo que eso era ilegal, inconstitucional y quedó sin efecto esa obligación. Entonces hay una lucha a la interna, todos los profesionales contables estamos con el deber de emitir estados financieros bajo NIF y en realidad esa es la ética y la parte obligatoria de nuestro ejercicio profesional, pero no hay ninguna sanción al respecto. Y mucho menos aquí en Perú se aplican las NIF para pymes, por eso estamos muy habituados a hablar más de NIF full o las NIF completas que están vigentes a nivel internacional. Y tienen un rango legal en el sentido de que las NIF están insertadas en el ordenamiento jurídico por la Ley General de Sociedades, como comenté, y estamos hablando aquí de un derecho contable que está pues ahí en crecimiento y en desarrollo. Así es que muchas gracias, Hernán, Alexei, por estar aquí con nosotros en este lanzamiento de la Escuela de Negocios con el diplomado, la especialización internacional en NIF, y estaremos ya muy pronto conectándonos y empezando ya con todos los participantes a nivel internacional también con este inicio del curso. Muchas gracias y les agradezco por su participación, su atención, y a todos los seguidores y participantes en el Zoom también muy agradecida por su presencia y por su paciencia. Hasta luego. Nos vemos.